Buenas noches, les habla Rubis Camacho desde este su espacio Palabras a Puerta Cerrada. Como ustedes podrán ver en pantalla, me acompaña esta noche uno de los escritores puertorriqueños más leídos, más reconocidos y más influyentes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Es un escritor, catedrático, ha ganado en varias ocasiones el premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña. En el 2000, por su libro de cuentos, La verdadera muerte de Juan Ponce de León. La segunda vez, en el 2005, por su novela El corazón de Voltaire. Una novela aclamada por la crítica literaria internacional como una de las novelas más originales del siglo XXI. En el 2019 publica su novela El silencio de Galileo, su novela más reciente, elogiada internacionalmente y premiada por el Instituto de Literatura como la mejor novela del 2009. Nuestro autor recibió el premio José de Diego, otorgado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña por su aportación al enriquecimiento del idioma español. Es doctor en literatura comparada, grado que le otorga la Universidad del Estado de Nueva York, Stony Brook. Entra al mundo literario, me parece a mí que con su primera novela, que a su vez hace de tesis doctoral titulada La felicidad excesiva de Alejandro Príncipe. Luego publica un manojo de cuentos bajo el título Escribir para Rafa. Y lo que sigue en el 1983 es el reconocimiento, el deslumbramiento y en gran medida el escándalo literario, la gran sorpresa, la gran esperanza literaria con la publicación de su relato Ceba, catalogado como uno de los relatos más fascinantes de la literatura hispanoamericana. Es el creador de la primera maestría en creación literaria en todo el Caribe. Es el creador del espacio digital Ciudad Ceba. Este es su hogar electrónico, un espacio virtual al que acuden miles de personas diariamente. De modo que muy feliz y muy honrada doy esta noche la bienvenida al escritor puertorriqueño Luis López Nieves a este espacio Palabras a Puerta Cerrada. Bienvenido, profesor. Gracias, Rubis. Muchas gracias. Queremos conversar con usted sobre algunos temas, particularmente, como le propuse, sobre su libro La verdadera muerte de Juan Ponce de León. Pero antes nos gustaría preguntarle, ¿cuáles son los mejores recuerdos de su infancia? Ahí me tomaste de sorpresa. Mi mejor recuerdo de infancia, es que para eso, como hace tanto tiempo de eso, ¿verdad? Pero, caramba, fíjate, me tomaste de sorpresa, de pronto no sé por qué me viene a la mente comer piragua. Que para los latinoamericanos que lo están viendo es el arroz molido, el hielo molido con sirope por encima. Tuve una infancia feliz y muchos de mis recuerdos de la infancia más importantes creo que son con los libros. Yo me acostaba, tuve la suerte de criarme en una casa con biblioteca. Y todas las noches yo me acostaba con un libro. Parece que un poco al revés a lo que se supone que ocurriera. Mi madre venía y me apagaba la luz. Me decía que tenía que acostarme a dormir.
y yo me quedaba callado y entonces guardaba el libro y entonces cuando ella se iba, ella volvía a prender la luz y era nocturno desde pequeño, me quedaba hasta muy tarde, las 12, 1 de la mañana a esa edad, me quedaba leyendo cosas como el Almanaque Mundial, que me, que me gustaba mucho, que salía todos los años una edición nueva con la geografía de los países, la historia de los países, y también obviamente leyendo novelas, grandes novelas clásicas, que como, así como Los Tres Mosqueteros, cosas así que fue con lo que un poco me crié. Usted acaba de mencionar a su mamá. ¿Ella y alguna otra figura fue fundamental en esa niñez feliz? Sí, mami tenía maestría en trabajo social, o sea que entonces me cuentan mis tíos que cuando yo era niño, que ella era madre nueva, que ella se pasaba leyendo libros de psicología todo el tiempo. Me dicen, ella se pasaba leyendo psicología. Y yo leo tantas cosas por ahí que a veces me da hasta vergüenza decir que tuve una niñez tan feliz. Porque eh, a pesar de que éramos 5, o sea, que no fue que me dotaran a mí de toda la atención del mundo, porque los 5 teníamos que luchar por la atención, pero mami tenía 5. Así que no sé cómo lo hacía. Y así que ella, eh, por el lado quizá más emotivo, entonces papi, pues él era ingeniero y era como más científico y más datos concretos, más que emotividad. Así que ahí había un balance. Volviendo a esas memorias, si usted tuviera que escribir un cuento sobre algún objeto de la casa familiar, ¿cuál sería ese objeto? Los árboles cuentan, teníamos un árbol de acerola en el patio y todos los días, antes de almorzar o de cenar, dependía de si estábamos en la escuela o no, pues uno de nosotros tenía que ir al patio y coger 4 acerolas, porque según la receta, pues las 4 acerolas proveían la vitamina C diaria para una persona con 4 acerolas. Entonces mami hacía que me decía, Luis o el que sea, vete y busca la acerola para todo el mundo. Así que había que contar 4 por 5 por 20 más 4, etcétera, y llevar la acerola. Y si había visita, también había que regalarle acerola para la vitamina C del día. También teníamos árboles de limón, de guanábana, así que el limón también tenía vitamina C, pero la vitamina C no sé por qué ella siempre la concentraba en la acerola, a pesar de que nos pasábamos todo el día tomando limonada, por supuesto, porque en aquel tiempo, pues, los niños uno se pasa tomando refrescos el día entero y teniendo árboles de limón, pues ella hacía limonada. ¿Eso era en Santurce? No, nosotros nos criamos en Río Piedra, empezamos en Santurce, después estuvimos en Río Piedra. Yo viví en varios sitios. Los primeros años viví en Estados Unidos. Yo nací por accidente en Washington, D.C. Viví los primeros 7 años en Virginia. Y a los 7 años que me mudé a Puerto Rico. Ha vivido en varias casas. Siempre casas hasta los 20 años de edad, que me mudé a mi primer condominio y de los 20 años hasta los 70 que tengo ahora, recién cumplido, los últimos 50 años he vivido en este condominio, edificios. ¿Y cuál
¿Cuál de esos espacios, cuál de esas casas, hogares usted ha amado más? Yo creo que quizá el condominio Monteflores, casa o condominio o edificio. El espacio donde usted vivía. Pues creo que el condominio Monteflores, que es un condominio bello, hermoso, que donde yo vivía antes de donde vivo ahora, que está en la parte más alta de Santurce, que es el San Juan Moderno, y el edificio tenía la vista de todo San Juan. Pero la razón principal es porque viviendo ahí fue que conocí a Mara, el amor de mi vida. Qué lindo. Y recuerdo esa casa, la asocio con ella, aunque irónicamente, pues ya tú sabes cómo son las mujeres. Ella me obligó a mudarme porque me decía mujer nueva, casa nueva. Entonces, aunque fue nuestro nido de amor inicialmente, pero luego me dijo, bueno, vámonos de aquí, que aquí hay mucho pasado tuyo, aquí eran muchas huellas indeseadas. Así que, no, también era que solamente había un estacionamiento y obviamente teníamos 2 carros, porque ya, entonces, no había piscina, ¿sabes? Decidimos mudarnos a un sitio más cómodo, bueno, cómodo era súper cómodo, era muy grande el apartamento, pero ahora estamos en un sitio mejor, mucho mejor en términos de tamaño, de piscina, de seguridad y que tenemos 2 estacionamientos. Muy bien, Pero la muy sigo bien, queriendo igual o más. muy bien. O sea, que usted escribiría un cuento sobre la acerola, sobre la acerola. Hablando de cuentos, maestro, la escritora puertorriqueña Carmen Lugo Filippi Sí. afirma en el libro Los cuentistas y el cuento que Pedro Juan Soto, otro gran escritor puertorriqueño, nunca encontró una definición sobre el cuento que lo hiciera feliz. Y a esos efectos se consolaba, afirma ella, con la definición del cuentista chileno Nicomedes Guzmán, quien decía que no era posible definir un cuento porque el cuento se siente. A mí me parece muy hermoso, pero me parece que de alguna forma elude el dilema planteado, ¿verdad? La definición del cuento como género. ¿Cuál es su definición del cuento? Hay muchas definiciones por ahí. Algunas son románticas, como la que acabas de citar, ¿verdad? Una visión así romántica, pero que nada ayuda al que quiere escribir un cuento. Mira, un cuento la narración de un conflicto, ¿verdad? Que se resuelve. Es la narración de un conflicto que se resuelve, ¿verdad? Narración, conflicto que se resuelve. Esas 3 partes son para mí fundamentales porque no están gratuitamente tiradas ahí, ¿verdad? Porque no es poesía, no es teatro, ¿verdad? De un conflicto, porque sin conflicto no hay cuento. Sino, y que se resuelve porque si la historia si tú empiezas a contar un conflicto y entonces vino el hombre y levantó el cuchillo para matarle y termina el cuento. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Entonces, y claro, sin conflicto no hay cuento, porque ahí se queda la anécdota, ¿verdad? Que tú fuiste a pasear un domingo y paseaste y paseaste y paseaste, y paseaste y paseaste y regresaste a tu casa y te acostaste a dormir. Bueno, pues es una anécdota y puede ser fascinante, pero no hay un cuento. Entonces, pues si tú tienes un conflicto y a ese conflicto lo resuelves, le da una resolución, que no es que tiene que solucionar el problema, porque
puede quedar abierto, ¿verdad? Puede ser un final abierto, pero literariamente está resuelto. Aunque no es que te resuelve, o sea, que la mujer llega a la clínica de aborto y puede abortar o no abortar, ¿verdad? Pero quedarse ahí planteada la situación y que ahí termina el cuento, pues es un final, se resuelve porque el final queda abierto, ¿verdad? No queda incompleto, que son dos cosas diferentes. Claro, claro. La doctora Estel Irizarry de la Universidad de Georgetown afirma que la narrativa de Luis López Nieves es una especie de mitología imperecedera. ¿Cómo reacciona usted ante esa afirmación? Bueno, obviamente muy agradecido, ¿verdad? Que esa sea una opinión. Es una profesora a quien yo admiraba mucho, lamentablemente falleció hace 3 años, que estudió mi obra, escribió un libro sobre mi obra, publicó muchos artículos sobre mi obra y obviamente absolutamente agradecido. Yo creo que se refería quizás al hecho de que algunos cuentos históricos, pues como Seba, ¿verdad? Pues tienen ese efecto medio legendario, ¿verdad? De crear un mito que mucha gente todavía hoy, el libro se publicó hace más de 30 años y se sigue leyendo mucho, estudiando mucho, y creo yo que la explicación que ella da es esa, ¿no? Que tocó una fibra, que es lo que todo escritor aspira o debe aspirar a hacer, ¿verdad? Tocar una fibra que hace que la gente quiera seguir leyendo tu libro y recomendándoselo a otra gente y que nuevas generaciones sigan encontrando interés en tu obra. Hay una frase muy asociada a la obra de Luis López Nieves y es la frase historia trocada. Me parece que de entrada la frase descarta la definición tradicional de historia como tiempo y espacio, pero no define el concepto de lo que es la historia. ¿Qué es para usted la historia trocada o qué es para usted la historia? Bueno, la historia trocada es un término que yo me inventé para describir mi obra, ¿verdad? Contrario a lo que se piensa, yo creo que normalmente primero la gente, los escritores, hacen algo y después es que se inventan algo, el nombre. O sea, yo creo que uno no dice, me voy a inventar esto y ahora lo voy a escribir, sino que uno lo escribe y después descubre qué fue lo que uno hizo. Entonces, en Seba, ¿qué yo hice? Yo troqué la historia, yo cambié la historia. Hay una cosa que se llama historia alterna, ¿verdad? Que ha surgido posteriormente. Pero esa es otra cosa. Por ejemplo, hay un autor norteamericano que escribe una novela de historia alterna, que por ejemplo una novela donde el sur de Estados Unidos ganó la guerra civil, ¿verdad? O que los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Son ideas insinuantes, interesantes. Pero el que la lee sabe que eso no es cierto. Todo el mundo sabe quién ganó la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo sabe quién ganó la Guerra Civil. Por lo tanto, pero en Seba yo hago un cambio a la historia. Digo que la primera invasión norteamericana no fue en julio, sino antes, ¿verdad? Y lo hago de tal forma que, claro, no estoy diciéndolo yo, lo que han dicho decenas, cientos de críticos que lo leen, incluso historiadores, intelectuales, profesores, se quedan, Dios, esto es verdad, esto pasó, Dios mío, yo no me había enterado de esto, ¿no? Y entonces hice lo mismo con El corazón de Voltaire, he hecho lo mismo con la verdadera muerte de Juan Ponce de León. Es lo que llamo historia trocada, que es tomar datos de la historia y escribirla de forma que el lector
no como lo de quién ganó la guerra, Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe quién la ganó, sino crear dudas sobre unos hechos históricos muy conocidos, de manera que el lector, por lo menos durante media hora, viva esa fantasía de, wow, yo no sabía que esto había ocurrido así. Yo asocio su trabajo con una canción popular que dice, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Porque un poco me parece que usted nos sugiere, esto pudo haber sido, ¿eh? Pudo haber sido y lo hace, ¿verdad?, de una manera tan magistral que nos quedamos todos pensando, pudo haber sido, tal vez fue. Esa es la idea, o sea, se va y pues la gente, entonces lo que escribió Pedro Servigón y después José Ramos y otras personas, es que mucha gente lo creyó porque usan la frase la historia ignorada, ¿verdad? Y por eso viene un poco a la mano con lo que tú dijiste de legendario, lo que dijo Estela Irizarry, ¿verdad? Porque la gente muchas veces lo cree, ¿por qué? Porque es la historia que quisieran haber leído, que nunca pudieron leer y de pronto aquí la ven. Y entonces pues la creen porque un poco quieren creerla. ¿Usted estaba preparado para la irrupción de Seba en la sociedad puertorriqueña, en la mentalidad de los grupos puertorriqueños, en la literatura internacional? Ni remotamente. Mira, yo me había, mi gran ídolo literario es Cortázar. Y yo estaba empezando, yo quería aprender mucho de él. Nunca he escrito como él, nunca, porque esa es una de sus lecciones. Él decía, hay que matar a papá. O sea, un escritor no puede escribir como su maestro, porque entonces no tiene personalidad como escritor, es un mero imitador. Y esa fue otra lección de él, ¿no? Pero él había publicado su primer libro a los 38 años. Y yo veía que muchos amigos míos en la universidad de 22 años, 23, andaban publicando libros, que de hecho la mayoría de ellos después iban y las compraban para votarlo porque a los 2 meses se arrepentían. Entonces, yo me dije, yo no tengo prisa, yo no voy a publicar mi primer libro hasta los 38 años, como hizo Cortázar. Entonces, pero ¿qué pasa? Sí publicaba, decidí publicar en periódico y en revista para irme dando a conocer, ¿verdad? Para ir viendo cómo qué la gente opinaba. Eso no estaba Facebook ni las redes sociales para uno recibir ese insumo. Y, y entonces, pues, en esa mentalidad de como había publicado varios cuentos anteriormente, publiqué ese cuento en calidad, publiqué Seba. Y cuando me empezaron a decir lo que estaba pasando, que la gente estaba acudiendo en masa al periódico pidiendo ver los mapas que yo menciono, que la gente estaba llamando, que tenían voluntarios en el cuadro telefónico para atender las llamadas y, y, y todas las anécdotas, muchas de las cuales están en el libro, en la segunda parte de José Ramos, pues obviamente me quedé pasmado y me llamaban del periódico contándome cosas y obviamente pues fue para mí una gran sorpresa, una gran sorpresa. Y cuando salió el libro que empezó a venderse masivamente, me decían que llegaban a la librería 300 ejemplares y que al otro día llamaban para pedirle 300 más. Yo, ¿cómo? Y entonces eso era vendiéndose y ediciones de 3.000 ejemplares. El libro salió en septiembre y como estaban las elecciones, mi editor muy sabio, Héctor Serrano, me dijo, hay que esperar a noviembre después de las elecciones para hacer la presentación, porque no vamos a competir con la política para promoción y para que... Entonces, pues, salió creo que el 27 de septiembre y entonces hicimos la presentación en noviembre y la presentación 2 meses después
se vendió la segunda edición, porque la primera se había acabado, de 3.000 ejemplares. Así que jamás me imaginaba que iba a ocurrir eso, por supuesto. Lo deseaba, obviamente uno como escritor desea que el mundo entero te lea, ¿verdad? Que sea una cosa así a los Harry Potter. Claro, claro. Pero que no, obviamente no lo proponía. Muy bien. La verdadera muerte de Juan Ponce de León es un libro en el que usted señala en la parte final del texto que surge como respuesta a una conferencia ofrecida sobre el siglo XVI. ¿Usted puede hablarnos un poquito de ese momento cuando usted está ahí escuchando esa información y concibe la idea de escribir unos cuentos sobre el siglo XVI? Yo pertenecía a la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía. Me interesaba mucho mi genealogía. No como piensa mucha gente que si uno anda buscando marqueses y condes. No. Yo quería saber de dónde yo venía, punto. Y daban conferencias regularmente. Entonces la profesora, la doctora Elsa Baiz, Elsa Gelpi, Baiz, una conferencia. Ella escribió un libro que se llama El siglo en blanco, sobre el siglo XVI en Puerto Rico. Y ella decía que había muy poca información sobre ese siglo. Muy poca porque los holandeses, los amables y esos pacíficos holandeses de hoy en día, pues es un cambio reciente porque en 1625 atacaron San Juan y después de varios meses tratando de capturar el Morro, que es el fuerte principal, porque ellos lograron penetrar la muralla. Entraron al San Juan, a la ciudad, pero no pudieron capturar el Morro. Y finalmente se dieron por vencidos y se fueron, pues se les acabó la comida, lo que fuera. Pero antes de irse quemaron la ciudad, porque así se hacían las cosas. Y entonces, al quemar la ciudad, nos quedamos sin documentos. Y ella contaba toda esa historia, y yo la oía, de cómo la ciudad se había quedado, la catedral se quemó, los archivos diocesanos, todo eso se quemó, entonces se perdió. Y por eso ella decía que era el siglo en blanco. Y entonces, pues, yo dije, pues yo creo que yo tengo el deber como escritor de rellenar ese siglo. Entonces, yo dije, yo voy entonces a escribir un libro de historia de qué fue lo que ocurrió en ese siglo y lo voy a usar con pedacitos de información aquí y allá y yo voy a rellenar el resto. Entonces, por ejemplo, ya uno de mis cuentos, El suplicio caribeño de Fray Juan de Bordón, está basado en una historia. Ella contó una que eso creo que fue lo más que me impactó. Ella cuenta esta historia, un patetismo y una cosa dramática. Y es de un monje. Es una historia extrañísima. Es un monje que capturan perdido en un bosque de Añasco, en el oeste de Puerto Rico, con 10 esclavos. Entonces era un monje francés. Entonces lo capturan. En ese tiempo los franceses, los hugonotes, que eran los protestantes franceses, eran enemigos acérrimos de la España católica. Entonces era para ellos encontrar un monje francés, era como, digamos, encontrar hoy día un ruso metido en un bosque en Estados Unidos, ¿no? Obviamente es espionaje, ¿no? Entonces lo meten preso, lo llevan a San Juan y entonces él, ¿qué sucede? Hablaba francés y entonces en San Juan no había nadie que hablara francés.
Entonces el tipo muere. Entonces después descubren que tenía los documentos en francés. Cuando finalmente alguien los lee, lo que tenía era un misal católico, una Biblia católica, y entonces el tipo era un sacerdote. O sea, que era un aliado, era católico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muere porque, fíjate, porque simplemente no había alguien que supiera francés que pudiera conversar con él, ¿verdad? Así que esa historia me tuvo tan... no me estoy acordando ahora mismo de todos los detalles, hay otros detalles que no recuerdo ahora. Yo escribí eso hace 20 años. Pero esa fue la chispa con la que nació el cuento y quizá con el libro completo. Muy bien. Para nuestros amigos y amigas, La verdadera muerte de Juan Ponce de León es este libro al que estamos haciendo referencia. Son 5 cuentos, solamente 5 cuentos en el contexto del siglo XVI. Es interesante, profesor, porque los 5 cuentos tienen epígrafes. Los 5 cuentos tienen epígrafes. Por ejemplo, el primer cuento, El gran secreto de Cristóbal Colón, tiene unos versos de Vanessa Dross. Sí. El segundo cuento, El conde de Obando, perdón, tiene un epígrafe de Iván Silén, que a su vez es una reescritura que hace Iván Silén del Cantar de los Cantares. El tercer cuento, La verdadera muerte de Juan Ponce de León, tiene un epígrafe de Aurea María Sotomayor. El cuarto cuento, La última noche de Rodrigo de las Nieves, tiene un epígrafe de José Manuel Torres Santiago. Y el quinto cuento, El suplicio caribeño de Fray Juan de Bordón, tiene un epígrafe de Yvonne Ochard. Pregunto, ¿qué función tiene el epígrafe en la literatura? ¿Cuáles son sus bondades y cuáles son sus peligros? El epígrafe tiene muchas funciones, ha variado a través de los años. Yo casi nunca lo uso. Normalmente son unas citas que dicen algo sobre el texto, que lo enriquecen o que hablan algo sobre el origen del texto, ¿verdad? En este caso, sin embargo, fue al revés, porque puede ser que tú leas un poema y que diga, y te amo ahora y te amaré, tal cosa. Bueno, pues yo escribo un cuento y ahí está la idea, la semilla, ¿verdad? Ese es el epígrafe. Y de hecho, mi novela nueva que estoy escribiendo ahora tiene un epígrafe que es muy importante. De hecho, fíjate, la felicidad excesiva de Alejandro Príncipe tiene un epígrafe de Quijote que dice algo así como, dicen que Dulcinea es fea y que es pobre y que esto y lo otro, bástame a mí pensar que es una princesa para que lo sea. Entonces, bástame a mí pensar que lo sea. Entonces, pues, si tú lees la novela te das cuenta por qué se usó ese epígrafe. Ahora, en el caso de los 5 que tú mencionaste, fue simplemente un homenaje a los 5 amigos. Estos son 5 amigos. Y cuando en diferentes etapas, por ejemplo, Vanessa, Aurea y Ivonne Ochard, pues estudiamos juntos en bachillerato, en licenciatura, estudiamos juntos. Tenemos pibes de 20, 21 años. Cuando quisimos hacernos escritores. Y entonces, pues, José Manuel Torres Santiago y Ben Silén eran mayores que nosotros y eran un poco nuestros orientadores en esa etapa. Y fueron muy importantes los 5. Y entonces, cuando terminé los cuentos, dije, yo quiero poner un epígrafe porque los 5 son poetas. Yo quiero, entonces busqué, ahí fue al revés, no fue que un verso me inspiró, sino que dije, ok,
este primer cuento, me puse a releer los poemas de ellos y dije, esto cae perfecto. Y eso fue realmente la función en ese libro, porque en otros libros, en otros momentos, obviamente los epígrafes tienen otras funciones. Muy bien. Ahí me gustaría conversar unos minutos, profesor, sobre el cuento El Conde de Obando. Con gusto. En la página, lo tengo por aquí, en la página casi 700. Eso no es del libro, eso es la antología de Seymour Del cuento hispanoamericano, la antología de Seymour Menton. Sí. Para mí fue una sorpresa maravillosa, agradable, descubrir cuando estaba leyendo este texto, descubrir que hay 2 puertorriqueños incluidos en esta ambiciosa antología. Estoy hablando de Ana Lidia Vega y estoy hablando del profesor Luis López Nieves con También su cuento. también está Pedro Juan Soto. Pedro Juan Soto. Sí. Caramba, lo estuve buscando, pero sí, es posible que sí. Yo encontré en la última parte, en el feminismo y la violencia, encontré un texto de Ana Lidia Vega, letra para salsa y 3 soneos por encargo, y en la sección del cuento histórico y otras novedades, encuentro El Conde de Obando, Luis López Nieves, puertorriqueño. Y por supuesto es una alegría y una celebración cada vez que vemos en las grandes antologías la literatura de nuestros escritores y nuestras escritoras. Y quiero hacer algunas preguntas con respecto a este cuento tan fascinante. Dice la crítica, la reseña sobre su texto, sobre este cuento, que es un cuento muy bien estructurado, de una estructura muy dramática, que capta el interés de los lectores, que uno de sus aspectos más sobresalientes es el carácter fuerte de los 2 protagonistas. Hablamos del conde y de su hija, doña Isabel, quienes son responsables por los conflictos dramáticos de la historia. En esa primera página del cuento, hay una relación interesante y nebulosa entre esta condesa y su caballo. Cuando los amigos que vean la entrevista repasen El Conde de Obando, ¿verdad? En el libro de Luis López Nieves, La verdadera muerte de Juan Ponce de León, descubrirán que en la primera escena del cuento se describe el momento en el que esta joven, doña Isabel, se monta en el caballo y comienza a repechar un área muy fangosa en el viejo San Juan, y cito, doña Isabel ponía su fe en el recio semental que su majestad había regalado personalmente a su padre. Dice más abajo, con inteligencia casi humana, el enorme caballo negro, joven como su ama, afirmaba una pata antes de dar el siguiente paso. Y dice más abajo, sus movimientos ágiles, suaves, delicados, en todo asemejaban un baile hermoso y siniestro, una rara alianza entre mujer y animal que escandalizaba a los vecinos estupefactos. Doña Isabel acariciaba el cuello de la bestia con su guante blanco y le decía al oído palabras que nadie podía entender. Es una escena gigantesca, es una escena gigantesca. Yo me la imagino filmada y creo que es una escena maravillosamente exquisita, literariamente hablando y fílmicamente hablando. Ahora, mi pregunta. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Hay una sugerencia
de una relación tipo bestialismo, una relación extraña, una relación de cierta eroticidad con la bestia, tal como se sugiere, por ejemplo, cuando aparecen los sonidos de las patadas del caballo en la casa de Bernarda Alba, el caballo como símbolo del deseo sexual, del llamado a la sexualidad. ¿Podría ser esa intertextualidad? ¿Hay ese diálogo? Mira, como tú bien sabes, el autor lo único que hace es escribir la obra. Ahí termina, si tú lo publicas y ya pertenece al lector, quien interpreta lo que quiere. Se han escrito, por ejemplo, miles de libros sobre Quijote que quizás si Cervantes despierta y los ve, dice, pero yo no escribí eso, yo no pensé en eso, ¿verdad? Así que yo sé, me consta de que hay gente que establece relaciones de que darían la vida por un animal. O sea, hay gente que tiene el perro, que tú lees la noticia, que hay inundaciones, fuego, y que se meten que arriesgan su vida, a veces mueren porque fueron a rescatar un perro. Y yo me quedo como, caramba, yo no me arriesgaría mi vida por un perro, pero es que ellos lo ven como un miembro de la familia. Entonces, en aquel tiempo ocurría, uno lee mucho que ocurría mucho también con los caballos, que había gente que tenía un caballo y reyes y guerreros y que prácticamente si moría el caballo era, para ellos era como peor que si muriera un hijo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo vi en esa obra, ¿verdad? Yo veo que ella tiene, como mujer inteligente, afectuosa, cariñosa que es, pues tiene un cariño por un caballo que está pasando la mano. El caballo está metiendo unas patas delgadas que son frágiles en un fango, ¿verdad? Etcétera, con ella encima. Entonces, pues ella le está dando aliento y tal, y bueno, ese caballo es su caballo. Entonces, pero que tenga así como tal chisme de las harinas rusas, que tenía relaciones con caballo, ¿no? Que mandó a hacer una máquina para ella meterse dentro y le traían caballo o toro. No, eso no, con la vizcondesa de mi cuento, no, yo no lo vi así. Si alguien quiere verlo y probarlo, pues, como te dije, pueden hacerlo. Claro, claro. Es un, es un, es un texto lleno de sugerencias. Por ejemplo, así como la relación entre conde y condesa, ¿no? Este padre que tiene este vínculo tan particular con su hija, pero es una relación tan fría con la esposa, ¿no? Entonces abre todo un espacio para que el lector o la lectora pueda crear toda una serie de historias, ¿verdad? En el sustrato uno pueda pensar. Pero ahí yo creo que es más evidente que, en mi opinión, por supuesto, ¿no? Como escritor, como dijo José Luis González una vez, mi opinión, la opinión del autor es una más. Y dice, tu opinión es una más, pues yo te puedo probar lo contrario. Lo que pasa es que la mujer era una fanática religiosa, ¿verdad? Entregada ciegamente a la religión, mientras que el padre y su hija estaban dedicados a la ciencia. Entonces ahí se ve por qué el padre y la hija han logrado en una época donde era peligroso pensar, ¿no? Entonces, en cierto sentido, si tú hablabas libremente con otra persona, ya tú eras un conspirador, no era co-conspirador, porque en una época de la Inquisición, o sea, en esa época te quemaban vivo porque si tú decías simplemente, qué sé yo, creo en Lutero o una tontería como esa, era suficiente para que te quemaran. O creo en el amor homosexual, o creo que los negros deben ser libres, o sea, cosas como esas eran suficientes para
Entonces, claro, pues la hija y él tienen que tener una relación conspirativa, la cual tienen que incluso ocultar de la madre, porque ella es capaz bajo ese fanatismo religioso, de delatarlos, de decir mi esposa y mi esposo y mi hija son luteranos, hugonotes o lo que sea, y causar una tragedia, ¿no? Así que lamentablemente esa es parte de la historia humana. Eh, Se ha dicho que en este libro, que en este cuento, perdón, El Conde de Obando, hay dos elementos adicionales y está el elemento de una relación incestuosa, sugerente, eh, particularmente y para los amigos y amigas que van a repasar el texto, porque yo sé que sí, hay un momento en el cuento donde el conde rescata a su hija de manos del obispo, la traen presa y viene toda sucia de fango y la voz narrativa se encarga de describir con mucha calma cómo el conde la rescata, cómo le besa los ojos, la cara, la boca, cómo le limpia las manos, cómo le limpia el busto. Entonces, ¿verdad? Me parece a mí que hay como una sugerencia de una relación que podría ser de tipo incestuosa, pero otra vez sería asunto, ahora digo, mi opinión es una más. No sé qué piensa usted, profesor, de eso. Ahí sí definitivamente hay un juego, porque pues a veces hay mucha gente que se toma la literatura muy en serio y no se dan cuenta de que los escritores, como tú bien sabes, tenemos mucho sentido del humor. Digo, no todos, pero muchos. Y a veces nos gusta jugar, ¿verdad? Un poco con el lector y dejarle que le corra la imaginación, digamos. Eh, Así que eso es un aspecto que yo de ambiguo, ¿verdad? De cómo un padre en esa época que tiene una compenetración tan grande intelectual con su hija, que además es hermosa y es adulta, pues, y con una mujer que es una beata, que me imagino que no se va no se va ni ver desnuda. Sí, entonces también el hombre, pues, es un renacentista, es un científico, ¿verdad? Y en ese sentido es amoral. Mira los experimentos que él hace, ¿no? Donde él juega con la vida de niños y tal, en búsqueda, no bolsadista, sino porque en esa época, pues vamos, los esclavos eran mercancía, ¿no? Entonces, si tú buscas los inventarios de los ricos, los esclavos están en la misma columna de la mula y los caballos, ¿no? No están con la gente, entonces pues son mercancías, ¿no? Entonces pues la gente, matar un esclavo era como, pues, como matar un caballo. Entonces normalmente no se mataba un caballo porque era valioso y no se mataba un esclavo porque era valioso, pero no porque fuera un ser humano, sino simplemente de la misma forma que hoy día nadie desbarate su propio auto porque le costó dinero, ¿verdad? Tú no gastas 30, 40 mil dólares en un carro para después destrozarlo. Así que ese punto puede quedar ambiguo. Uno el segundo elemento que yo más disfruto es el de la parodia. Me parece a mí que hay un elemento de parodia en términos de los experimentos de este conde, ¿no? Experimentos donde media el excremento de los esclavos. eh, este conde quiere saber la medida entre el cielo y la tierra, la terraza de la fortaleza. A mí me parece que hay un elemento, si no carnavalesco, hay un elemento de parodia en el texto. Y cuando lo discuto con mis estudiantes de taller, porque leemos El Conde de Obando, lo identificamos y nos parece que le agrega un tono de mucho humor muy interesante al texto. ¿Piensa usted que sí? ¿Que hay una parodia? La mayor parte de esos textos, perdón, de esos anécdotas, de esos incidentes, son históricos. Obviamente los trabajé
algunos los exageré, los cambié, pero mira, los médicos probaban la orina en la Edad Media para saber si la persona era diabética y tal. Creo, no, en la Edad Media, creo que incluso ya los griegos, el Galeno y tal, creo que uno de los consejos era probar la orina, beberla, de los pacientes como método de diagnóstico, vamos. Y entonces el experimento de los idiomas, eso lo hizo, creo que ahora es que yo escribí el libro hace 20 años, debí de haberlo releído para esta entrevista. Pero Federico, rey de Sicilia, mire, lo que pasa es que la premisa de ese libro y de ese cuento en particular es que, porque es que le ponemos unos sellos a la gente, o sea, este es un conde, este es un gobernador, este es un rey. Se nos olvida que la gente es gente, punto. Entonces, ¿qué sucede? Pues puede ser que haya un tipo que nació príncipe y va a ser rey. Pero ¿y si el tipo es un científico? ¿Sabe? Entonces, el tipo, está bien, no sea conde y ¿qué remedio le queda? Va a heredar tierra y tiene que ser conde y tiene que reír su castillo y su cosa. Pero ¿y si el tipo realmente lo que interesa es pintar? Tú sabes, entonces, eso ocurre. Hay yo soy un gran lector de historia, soy un fanático lector de historia. Y lamento no haber empezado a recoger esa anécdota y haberla documentado desde que empecé hace 50 años a leer historia. Y hay tanta historia. Entonces, esa es la premisa del Conde de Obando, es que este tipo que esconde y pues que el rey le habrá llamado, le dice, mira, vete a Puerto Rico y gobiérname eso allí. ¿Y qué tú le vas a decir a Felipe II, al que sea, ok, va, sí señor, cómo no? Y me voy. Pero a mí el tipo realmente no le interesaba ser gobernador. A mí ya tenía un montón de dinero, un montón de siervos y tierra, pero bueno, tuvo que cumplir con su deber y se fue. Pero realmente, como podemos ver en el cuento, el tipo lo que le interesaba era crear, él se propuso crear la nueva Atenas en Puerto Rico. O sea, claro, pero vino la Inquisición y como dije ahorita, se encargaron, ¿verdad?, de truncar ese proyecto. Pero, y naturalmente él tenía un poder, un gran poder, y ese poder a veces llegaba a la crueldad, otras veces matizaba la crueldad, pero históricamente muchos científicos han sido crueles en su experimento. Eso no es nada nuevo. Claro. Y usted no es el juez de su personaje. Exactamente. Yo digo lo que hizo y los lectores lo juzgan, ¿verdad? Obviamente, a veces uno demuestra si tiene simpatía o no. Normalmente uno tiene un personaje que es evidente que el autor tiene una simpatía por él o una antipatía por él. En el caso de Conde de Obando, una de las cosas que me aprecio es que ese personaje es tan ambiguo que hay momentos en que uno lo puede admirar y hay otros momentos en que uno lo puede repudiar, ¿verdad? Que sus actuaciones repugnan y otras en que son admirables. Así que yo creo que la literatura precisamente juega con esos grises, ¿verdad? Porque ya sabemos que el maniqueísmo en la literatura no es bueno. Los personajes no son o todos buenos o todos malos. Nadie es todo bueno o todo malo. Nadie. Así que con esos grises que la literatura juega, porque esos grises son los que precisamente preponderan en la vida. Usted escribe La verdadera muerte de Juan Ponce de León y es un éxito. Escribe El corazón de Voltaire y es un éxito. Perdóname, que está enseñando simplemente como un dato, está enseñando una edición vieja que obviamente la tiene hace tiempo, pero esta es la nueva. Para aquellos que si lo buscan en la librería no van a encontrar ese,
pues este es el nuevo, más reciente. Perfecto, maravilloso. Tenemos aquí la nueva edición, la más reciente. Gracias por mostrarla. Le decía que usted escribe un libro y es un éxito de lectura, es reconocido internacionalmente y en medio de esa ebullición, de esa producción extraordinaria, a usted se le ocurre crear una maestría en creación literaria única en el Caribe. ¿Cuáles han sido los efectos de ese proyecto en la literatura de Puerto Rico? Bueno, pues uno de los mejores ejemplos eres tú. Fuiste estudiante de la maestría. Tu carrera, en la maestría enseñamos a no usar clichés, pero es por escrito, ¿verdad? Verbalmente se pueden usar. Así que tenemos que decir que tu carrera ha tenido un despegue meteórico. Estás en muchos países, te están leyendo, incluso aquí en Puerto Rico, la cantidad de libros y de aceptación que has tenido. Y tú eres un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una serie de escritores desde los primeros que se graduaron, como José Borges, Emilio del Carril, ¿verdad? Que han ganado premios internacionalmente, localmente y hasta el día de hoy. Así que yo creo que realmente la maestría que duró 15 años dejó una huella, creó una generación, vamos, creó una generación de escritores que de hecho están produciendo todavía, yo diría que todavía están empezando, porque sabes que la literatura no es cuestión de un día para otro, y están generando una obra, han ganado, tú sabes, de hecho el último premiación del Pen Club, creo que prácticamente todos los premios fueron de personas de la maestría, no de los premios de cuento, primer premio, menciones, en novela, de todo. O sea que ha sido realmente una cosa muy satisfactoria. Obviamente yo la fundé, pero no soy el único, no fui el único profesor. En ese proyecto contribuyeron varios profesores a través de los años que tú conoces. Pero yo creo que todo proyecto educativo con toda universidad es famosa por su egresado. O sea, son los egresados los que le dan nombre a una universidad. Y la verdad es que los egresados de creación literaria están todos los días haciendo una labor increíble que a mí me llena de orgullo. Maestro, ¿cómo distribuye usted su tiempo para defender su tiempo de lectura? Yo me retiré en agosto pasado de la universidad, cuando un día sacando números me di cuenta que gracias a una serie de factores ya no tenía que trabajar. Entonces yo dije, pues si no tengo que trabajar, ¿por qué voy a trabajar? Entonces, claro, me refiero a trabajo remunerado, porque aquí en mi casa, desde que tengo 20 años, mi vida es leer, escribir, leer, escribir, leer, escribir, y eso es lo que hago día y noche, y lo que me llena de satisfacción. Tengo varios proyectos en la vida. Tengo Ciudad Seba, que la Biblioteca Digital Ciudad Seba ya tiene 15,000 textos, como mitad poesía, mitad cuento, más o menos. Todos los cuentos que están ahí, yo los he leído. O sea, es una especie de antología personal. Así que mato dos pájaros un tiro. Yo tengo que leer como quiera, así que yo leo esos cuentos, pero una vez que lo leo y lo corrijo cualquier error que tenga, lo pongo en Ciudad Seba. Así que estoy matando dos pájaros un tiro. Mara, desde que poco después de casarnos, se hizo cargo de la sección de poesía. Así que ella está engordando y está mandando toda la semana poesía, un poema semanal, etc. Así que no sé exactamente si entendí tu pregunta de cómo defiendo mi tiempo, pero lo defiendo, pues mira, escogiendo lo que leo, pues, aunque bueno, esto antes
antes de retirarme, vamos a hablar claro, antes yo me retiré en agosto pasado, pero yo tuve casi 20 años de escritor residente en la Universidad de Sagrado Corazón. En esos 20 y pico de años, yo lo que daba era una clase. O sea que realmente, gracias a José Jaime Rivera, el doctor José Jaime Rivera, que fue el que me hizo ese nombramiento, pues yo dispuse del tiempo que la función del escritor residente de escribir una obra para proyectar a la universidad, y creo que le correspondí porque en ese tiempo le traje a la universidad 2 premios nacionales de literatura, ¿verdad? Así que me pagaron para escribir y escribí de una forma que le trajo lustre a la universidad, que es el objetivo, pero ya había llegado el momento de ya desconectarme de eso. Ya el doctor José Jaime Rivera no estaba y ya era otra universidad, así que ya era tiempo de yo emprender otro proyecto. Así que ahora yo diría que yo hago 3 cosas, bueno, 4 en la vida: escribir, leer, Ciudad Seba, y darle mucho besito a Mara, porque esa es probablemente la voz principal para que ella me quita así, ya, deja de estar dándome tantos besos. ¿Qué puedo hacer? Tú sabes. Nos alegra mucho oír eso porque conocemos a Mara y es una gran persona, es una gran mujer y es una gran directora del Instituto de Formación. Y la mujer más bella que he conocido en mi vida. Y es una bella mujer, así que vaya para ella también nuestro saludo y nuestro cariño. Profesor, está trabajando en una novela, me dice. ¿Ese es tu último proyecto? La terminé ya, se llama Toda la sangre del mundo. Es una novela muy diferente, no es correo electrónico, donde fueron mis últimos libros. Una novela escrita en primera persona. Yo la llamo una novela genealógica, es la novela más larga que he escrito, tiene como 400 páginas. Y trata sobre una historia de amor que dura 2000 años. Nadie es inmortal, no hay vampiro, no hay duende ni nada de esas cosas, pero la historia dura 2000 años. ¿Cómo es posible eso? Hay que leer la novela para enterarla. Muy Así bien. que ¿Y yo, se titula Todas las toda, sangres? toda la sangre del mundo, Toda la toda sangre la del mundo. sangre del mundo. Es una novela que ya terminé hace par de años y estoy esperando, negociando las condiciones propicias para la publicación. Muy bien. Bueno, nada, adelantamos el éxito y la alegría de ese nuevo texto, de esa nueva novela. Esperamos que llegue para leerla y volverle a entrevistar y hablar de ese texto. Mucho gusto. Ha sido, profesor, un gran placer, un gran privilegio conversar con usted. Agradecida por todo lo que ha hecho por los hombres y las mujeres que queríamos escribir en Puerto Rico y no encontrábamos el espacio y no encontrábamos el mapa, pero usted hizo el mapa y entonces nos hizo más fácil encontrar el camino a casa. Gracias, muchas Esa es gracias. la satisfacción que me da a mí ver personas como tú que llegaron allí hace tantos años y que ahora se han convertido en figuras importantes de la letra puertorriqueña. Ese obviamente era el cometido, ¿verdad? No puedo decir que ha ocurrido con todos, porque como les digo yo cuando me dicen, y aquí si estudiaba aquí, voy a ser un escritor famoso, y digo, bueno, pero todos los que estudian leyes no se convierten en abogados famosos, y todos los que estudian medicina no se convierten en médicos que ganan premio Nobel, ¿verdad? Eso depende de cada cual. Pero prácticamente un número tan significativo, algunos 2 o 3 se han perdido, creo que son los menos. La gran mayoría se mantiene bien activa, y es sorprendente en todos los rincones, en todos los aspectos, en internet, en papel, aquí y allá, y tú estás en todas partes, así que te felicito por ese éxito y aprovecho para felicitar a todos los egresados de la maestría por ese afán que le están poniendo a su obra literaria, que ese era el objetivo, así que me alegra mucho saberlo. Pues muchas gracias a usted, saludos a Mara y esperamos eventualmente conversar sobre su nueva novela.
Toda la sangre del mundo. Toda la sangre del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubis.